y eres la madre de Dios. Ay, del cielo eres soberana. Las cepas infinitas se han cuajado de verde y el azar se ha bajado del naranjo. Con su perfume urbano, la primavera ha prendido en Jerez. Hasta mi vieja y apolillada sangre ha notado un impulso de renacimiento. Es domingo de Ramos y sé que no vendrás. Por vez primera acogeré tu ausencia. Esa letra entrañable me dice que ya no te interesa la Semana Santa. Te has hecho un hombre con celeridad. Me parece imposible que ya no seas el niño que se hacía un ovillo entre mis piernas, asustado por la extrañeza cónica de los penitentes. El tiempo inexorable te ha trasladado lejos de la infancia. Trompetas y estandartes no despiertan tu sensibilidad. Aquel chiquillo que me rendía persiguiendo tambores mientras disminuía garrapiñadas ha dejado de serlo. Ahora te abres a un mundo que seduce y propone. No tienes fe ni iglesia y te sientes a salvo de supersticiones y de los mitos. Tu sílaba elegida es el no a tu pasado. Me duele lo que dices. A pesar de mis años, sigo siendo el cofrade que derramó su cera derretida encima de otras muchas que abrasaron las calles de Jerez desde hace siglos. Y quisiera que tú, el menor de mis hijos, me entendiera. No te pido que creas en lo que creo, sino que creas en mí. La tradición nos manda estrenar algo hoy. Yo quiero que mi estreno sea esta carta. Es el primer apunte de un diálogo que espero que algún día aceptarás. Es un diario lo que te propongo, mi recorrido íntimo de esta Semana Santa. Es el jirón de un padre para un hijo. He vuelto hace un momento. Las calles se han sembrado de palmas bendecidas y estas horas del sur se han regado con el sol de la tarde. He visto la primera cruz de guía y han crujido mis años. La Alameda Cristina, donde paraban coches de caballos, me trajo tu recuerdo. Te gustaban los héroes del pescante. Alameda Cristina. Los revolucionarios del siglo pasado la apellidaron de la libertad, pero nunca dejó de ser Cristina aquel abierto llano de Santo Domingo. Y ahí, frente a la antigua puerta de Sevilla, he adivinado el paso de la borriquita, esa fiesta infantil de inocencia y celeste que tantas veces te empeñaste en vivir. Es la emoción del prólogo. Mientras la menudencia de las campanillas dialogaban al viento con los aleluyas, he pensado en Jesús, su sonrisa enigmática. Todos los pueblos han creído entenderle. Sobre la burra parecía presentir el sacrificio tras la euforia de los ramos de olivos. Me han dicho alguna vez que esta borrica, labrada a golpes del amor lasaliano, consiguió enamorar al burro de un lechero que confundió lo vivo y lo pintado. Y tras los benjamines de ilusión descubierta, la Virgen de la Estrella adornando a Jerez. Los ojos de esa madre recuerdan a esa otra hija del escultor y monja de clausura que posó de modelo. El terciopelo azul que la engalana tiene a un antiguo alumno en cada fibra.
El sudor ha llovido en mi frente. Iba a ver el transporte bajar por la Merced. He pensado en Jerez mientras corría. En Jerez y en estos mercedarios. Dicen que uno de ellos, del antiguo convento de Jerez, acompañó a Colón en su viaje. No llegué a la salida de nuestro Padre Jesús del Consuelo. Mis piernas no han podido alcanzar la basílica de la patrona negra de Jerez. El desprecio de Herodes me detuvo intentándolo. Los poderes abyectos siempre han abominado de la ética y de todo valor que no se recatea. En nuestra época va siendo imprescindible una señal que no se desvanezca ante el embate de los intereses. Aún recuerdo aquel día del camión cuando Chatarra y Portes apoyaron el impulso cofrade de los transportistas. Luego, en la plaza de Santa Isabel, al pie de lo que un día fue un hospital de mujeres incurables, he gozado a la Virgen de la Misericordia, la de la cara de carmín que dice la saeta que guarda entre la plata de su cuerpo. Es un ejemplo en estos tiempos sin misericordes. La prisa me ha llevado a la calle Bizcocheros, donde azúcar y crema eran la profesión de muchos jerezanos. Te contaré una historia que no sabes. Casi finalizaba el siglo XV, cuando un famoso pleito apasionó a esta calle. Unos marinos vascos llevaron al juzgado a nuestros bizcocheros por no querer venderle los bizcochos que vendían escondidas de extraperlo. Después de 5 siglos, esta calle del centro se estremece cuando una cruz de guía de caoba de Cuba anuncia el paso de la coronación. He sentido de nuevo la tensión del abrazo de cierros y balcones sobre ese Cristo coronado de espinas, humillado como hombre y como Dios. Fueron los tejedores jerezanos, alma de esta hermandad, cuando Jerez custodiaba las costas desde el Guadalquivir a Gibraltar. Siguieron prohibiciones y traslados. Cuánta ha sido la lucha que llevó a estos hermanos a la capilla de los desamparados, una mano tendida al enfermo de peste de hace ya 4 siglos. Y en el rincón al que me ha conducido un río de personas, he asumido la paz en la aflicción en un rostro de virgen. Hay que tener coraje para asistir de pie al dolor de los hijos. Y hace falta valor para hacerse testigo de la paz a pesar del terrible sufrimiento. Cuando el domingo se estaba haciendo lunes, oculto por la noche ensimismada, me he asomado a la Virgen de los 7 Cuchillos en las angustias de una plaza que es suya. En el humilladero donde los caballeros medievales rezaban antes de acometerse en los combates, se posa un templo que ha oído sermones protestantes y asistido al fervor republicano. Aquella cofradía que allí se levantó y que regó por lluvias y abogó contra los terremotos, sobrevive presente en sus hermanos. Pero el dolor más íntimo lo ocasionó la venta de aquel mueble de madera de cedro donde se cobijaba la historia y la leyenda. Aquellas religiosas no sabían lo que hacían. Cuando la Virgen siguió su camino, la gran austeridad de sus cofrades se hizo el signo visible de su angustia. Tú no sabes de angustia todavía, ese encogerse el corazón en un puño. Hace un poco de frío. He cerrado el balcón y cierro este diario hasta mañana. Te echo de menos, hijo. Mañana es lunes santo, un segundo peldaño de esta conversación. No sabes cómo ahoga la densidad oscura de esta noche. Aún huele en los geranios el incienso y te añoro a mi lado como nunca. He salido muy pronto camino de San Marcos, una de las parroquias que Alfonso el Sabio consintió en Jerez. Cuánto saben las piedras de esta antigua mezquita de las luchas inútiles de la ancestral nobleza jerezana. Después de tantos siglos,
sobre el recuerdo de una hermandad perdida, nació la idea de esta sagrada cena. Y hoy he visto salir este paso barroco y gigantesco. Jesús y sus apóstoles comiendo de ese pan, bebiendo de aquel vino, comunión y misterio, dogma y fraternidad, y la traición invitada a la mesa. He pensado en nosotros, en cuántas veces te volví la espalda. Muchas veces los padres pensamos en los hijos como si ellos no fueran los forjadores de su libertad. Me emociona pensar que estos hermanos nacieron a la Semana Santa un día de febrero, cuando Jerez se hizo un copo de nieve. Desde la tornería, sin cruces y gremial, ha surgido incesante la Virgen de este siglo, la Virgen de la Paz. Ojalá que ante ella los poderosos de la tierra se juraran la paz, como aquellos caballeros jerezanos de yelmo y espadones. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Incluso su corona, bruñida entre los sones de aquella guerra de la independencia, se ha apaciguado sobre estas sienes de la tolerancia. En la frontera de lo viejo y lo nuevo de esta ciudad que crece, he subido a ver la Candelaria cuando baja por la calle Lealas. Nadie se acuerda ya de aquellas dos hermanas, hijas de un tal Leal, que hilaban los piropos cuando bajaban hacia la Victoria, pero su nombre ha sido aliado para siempre al pozo curativo de los olivares. Pienso en aquellos días en que los costaleros de nuestro Padre Jesús de las Misericordias tenían que arrodillarse para salvar la puerta parroquial y de paso salvar la libertad de un preso. El terciopelo lila de sus túnicas me acercó a aquellos hombres del barrio de La Plata, que lo parieron todo en las reuniones del Bar Andalucía y lo siguen pariendo en esas noches graves de la Candelaria. Cuánto sufrieron cuando la carcoma se apoderó de lo que más querían. Las cenizas de aquel Padre Jesús aún reposan calientes en los escapularios. Animada por la mujer Verónica y las mujeres del barrio entre las filas, la Virgen de la Candelaria se recortó en el aire. La única que en Jerez levantó de un jardín, mostró en su presencia la humildad y la constancia de la fe que la carga. Me he aliviado paseando hacia la noche. El dolor de la espalda me ha desaparecido. Nunca lo he dicho así. Siempre tuve vergüenza de sentir en público, pero te quiero mucho. Te quiero como eres y como quisiera ser. Siempre seré tu padre. Estaba en el arroyo, sobre esa antigua agua que corría desde la calle Curtidores, cuando me impresionó el Cristo de la Viga. ¡Ay! Se rompió. Su gótico es el vértigo de la finura de la anatomía. Y pensar que quisieron comprarlo aquellos ávidos comerciantes ingleses. Serio y erguido, frondoso de indulgencias, fue hacia el descanso de su catedral sobre caoba tallada y tulipanes. Quizá recuerdes los fuegos y bengalas que te maravillaban cuando este Cristo volvía a su regazo. Siguiéndole de cerca, iluminada por un mar de cirios, la Virgen del Socorro difundía la leyenda de su poder de amparo. Salvó niños, germinó cosechas y fulminó a una res peligrosa volviéndose a mirar. Dicen que desde entonces una arruga se dibuja en su cuello. Razón tuvieron aquellos jerezanos que la hicieron copatrona de Jerez. Casi a la medianoche me he lanzado a las calles del duende y de la magia. En la calle empedrada, primeriza orgullosa de sus piedras, me he tranquilizado para ver a esa Virgen austera y delicada. Amor y sacrificio, la de la flor de azahar, la que huyó del barroco y la complejidad. Me has dicho a veces que te gusta Gandhi. Hacerse el hombre cero, nos decía, para que el otro surja. Amor y sacrificio, nos dicen los hermanos que llevan en sus hombros a esta Nuestra Señora. Son diversas palabras para decir lo mismo. Percibo todavía la luz y la penumbra de aquellas recogidas de la compañía. Ahora se ha hecho la vecina de la Hiedra y ese crucificado con melenas. La madre jesuita ha optado por el testimonio entre su pueblo.
Los párpados me pesan como años. El silencio ha tomado Jerez. Quisiera que estas palabras mías te hicieran comprender algunas cosas. Lo pequeño, lo mínimo es también importante. Su horizonte es el hombre concreto, el que respira todas las mañanas. Que tengas buenas noches, hijo mío. Cuando vuelvo a esta mesa, después de haber cumplido los itinerarios, te siento próximo como el cálido aliento del levante. Habrás cenado ya, y es posible que tú también escribas, que invadas el papel con tu marea interior. He llegado a la iglesia de los capuchinos cuando el sol decía adiós a las llamas. La tarde tibia se ha enredado en el Cristo de la Defensión, el que tras un naufragio llegó a la huerta de los Cartujos por el frescor fluvial del Guadalete. Los 24 mozos que lo trasladaron hasta el convento preludiaron el sentir militar por su figura. Las campanas del siglo en que resucitaron los campos de Jerez y su vino se extendió por todo el mundo. Los saludaron como esta tarde lo saludó su pueblo. Algún día no lejano, la Virgen de la O, que se bendijo el día en que en Jerez crecieron los semáforos, volverá a acompañar a su hijo. En la Plaza Peones, donde volaban las charlas de los trabajadores, he querido aguardar la hermandad que ha sufrido los golpes de la desventura. Su templo de San Juan fue víctima de un rayo, y aunque su residencia sea la catedral, el Cristo del Amor será por siempre el Cristo de San Juan de los Caballeros, esa iglesia y muralla en la que los valerosos 24 escribieron con sangre una página heroica de esta tierra. La cofradía se ha zurcido con ánimo. Han perdido un tesoro y su paso de palio se ha quedado sin Virgen de los Remedios. A pesar de los males, su entusiasmo recuerda aquellos años del 41, cuando al no haber dinero para comprar flores, desnudaron de lirios la Alameda Vieja para vestir el paso del misterio. Tal vez la resonancia combativa de la capilla de la Jura les haya transmitido ese afán de futuro. La humedad de la noche comenzó a penetrarme cuando me fui por la calle Cabezas, donde vivieron los Cabeza de Vaca, a la entrañable plaza del mercado, donde corrieron toros para los reyes católicos y terminaron mal aquellos hombres de la mano negra. Allá, en el laberinto de las calles estrechas, precedido por los tenues destellos de la iluminación penitencial, se fraguó el silencio del Señor de las Penas, mientras los judíos de San Mateo preparaban su cruz. Desfilando con pasión roja y negra, la sinuosa cinta nazarena se acercó a la parroquia, donde ha dormido hasta el siglo pasado la primera historia escrita de este pueblo. Y allí mismo, el silencio imponente de la multitud fue abierto por la penetración febril de una saeta. Así también se reza, haciendo la fe copla y la calle de todos un altar colectivo, donde la voz del pueblo desde un púlpito anónimo rasga el espacio con su melodía. Luego, este barrio donde arraiga el pasado recibió a esa María Santísima del Desconsuelo, deshecha por la hondura de esa tragedia de su corazón. Es duro el sufrimiento de los desconsolados, irremediablemente intenso. Mecida por la nana de los costaleros, su desgarro de madre se hizo de pronto nudo en la garganta y lágrima que huía. Es necesario que te cuente esto. Es lo que reverencio en mi interior, lo que me da sentido y justifica la senda que he seguido. Este diario es el tributo que le entrego a la esperanza de que vuelvas pronto. Si estás durmiendo, sueña con vivir. Yo soñaré contigo. No sé ni cómo puedo escribir esta noche. Un vendaval de hormigas me adormece las piernas. Pensaba en tus hermanos, desparramados por la geografía, y en tu madre. A pesar de los años que han pasado, no he llegado a creerme que su cariño discreto y cotidiano se haya desvanecido para siempre. Pensaba en ella cuando de San Mateo, una de las parroquias que fundó Alfonso el Sabio,
bajaba la hermandad de Santa Marta. Los adoquines aún estaban calientes por la cera de anoche. Entre los remolinos de antifaces de raso negro, he visto al Cristo de la Caridad camino del sepulcro, asistido por Nicodemo y José de Arimatea. Es un paso poblado de figuras. Junto a la Virgen, San Juan, las Tres Marías y la hogareña Marta. Se ha hablado tanto de la caridad que el mensaje de Pablo, aquel gran misionero de Occidente, se ha convertido en brújula. Y esa es la caridad que pregonó este paso y a la que aspiran estos sucesores de aquella cofradía del descendimiento que se fundó en el Carmen el siglo del Imperio. Donde ahora está el viejo ayuntamiento, estuvo el hospital que le cambió de nombre. La Virgen del Patrocinio, todavía acostumbrada a ser Virgen del Sábado, no dejó de mirar hacia su hijo cuando bajaba por el muro camino de Santiago. Obra de un jerezano, esta Madre de Dios del Patrocinio inauguró mi miércoles y me animó a cubrir las horas que faltaban. Pisando con esmero para no quebrar los encantos maduros de estas calles, me dejé conducir a esta plaza de héroes y corregidores, donde nació el García que hizo jurar los fueros de Jerez a Isabel y Fernando. Negros como el dolor de ese Jesús de la salud en sus tres caídas, penitentes y pueblos se hacen vecinos de la procesión. Su escudo mercedario revela su presencia en el monasterio de Belén. A pesar de Aguiluz, sus cofrades no consintieron descubrir sus rostros. Fueron fuertes aquellos nazarenos. He meditado sobre este misterio, sobre lo inevitable de las caídas humanas en la falta de amor y el cuarto oscuro de la indiferencia. Jesús, cuando caía, caía de cansancio. Nuestras caídas se hunden en la desesperanza y el olvido. Esta Virgen de los Dolores del siglo XVII, cuando Jerez bullía de vida religiosa en sus 100 cofradías, es mimada por quienes la rescataron del polvo y la desidia de San Juan de Letrán. La resguardaron sobre la escalinata de San Lucas, junto a la Virgen de Guadalupe, que donó Alfonso XI después de la batalla del Salado. No he llegado a tiempo a los Descalzos, aquel convento que hace más de 3 siglos levantó un asturiano que vendía bizcochos. En la calle Medina, que quisieron llamar de Daoiz y Velarde, se me ha venido encima la flagelación. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Se han relevado las generaciones y aún no hemos arrojado la tortura por la ventana abierta de la historia. Jesús fue flagelado por el poder de un mundo sin valores que sigue flagelando a sus desheredados. Por fin, agazapado en un naranjo de la corredera, donde relinchan todavía los corceles de aquellos nobles del Jerez medieval, jugando a los manejos y alcancías, me ha descorazonado la amargura. La música de banda me acarició por dentro y la he visto bailar sobre ese bosque de sus costaleros. Tú no has tenido tiempo para la amargura, esta tristeza honda y afilada que saja el corazón y lo envejece. Siempre me han subyugado esas facciones del siglo XVI y en las que la materia parece biología. De espaldas pude admirar el manto, galardón de un concurso de dibujo y bordado. Cuando el paso de palio de esta Virgen se entusiasma en la música, se apodera de mí el escalofrío y la emotividad. Quizá no lo comprendas. Es como si la sangre decidiera por mí. Mientras me dirigía a Santiago, con los ojos llenos de madrugada, recordé una ocasión en que viviste el prendimiento. Te subiste a aquel árbol sobre el inmenso prado de cabezas y colgaste en sus ramas tu cansancio. Hoy he querido verlo recogerse cerca de aquella puerta en la que los reyes que cosieron España juraron respetar el honor de Jerez. Cuando Jesús se arrima al borde del legendario Arenalejo, esas torres gitanas que tuvieron 100 años albañiles sobre los andamios, parece que palmean. La Roldana talló la fe del pueblo. El hechizo y la magia se adueñan de esta noche de primos y gachos. El duende se disfraza de claveles rojos y escapa de esos cuellos preñados de saetas. Ay, 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 ay.
Es la manera en que este pueblo expresa su dolor por el Cristo y la alegría por su redención. Aquel antiguo gremio de canteros que fundó la hermandad no olvidó a su María Santísima del Desamparo, que se sigue llamando como entonces. Como su saya inspirada en el traje de volantes de las vestales del Mediterráneo, danza sobre ese océano de delirio. La multitud comprende. No sabe bien qué, pero comprende. Es la fuerza telúrica, el contagio inmediato del sentir religioso. Vamos a verlo, Valiente. Vamos al cielo, Valiente. Vámonos con ella. Como podrás imaginar, estoy rendido. Ahora que nada suena, ni siquiera unos pasos perdidos en las calles desiertas, te deseo buenas noches. No sabrás nunca el bien que me produce el escribirte. Gracias a ti, he descubierto mi desván interior que llevaba enmohecido demasiado tiempo. He cenado deprisa como los transeúntes. Hoy es el día más largo de mi Semana Santa. Jueves y viernes se funden en un abrazo largo y reparador como el que yo quisiera darte. El flujo de las horas pareció dilatarse desde que el jueves se abrió con los agrarios. La carrera oficial, en traje de mantilla y con zapatos nuevos, se alió con el crepúsculo y la fraternidad. Dentro de poco volveré a salir para subirme al vértigo de Jerez madrugando. Pero antes, quiero contarte las vivencias primeras de este día. Cuando he visto esa cruz, relicario que guía a hombros de 4 hermanos, sabía que estaba ante la Veracruz. Aceché su salida en la calle Gaitán, donde anduvieron los famosos caballeros gaitanes, desde don Pedro el Ciego a aquel don Aparicio que arrebató un pendón a los benimerines. Alumnos de ahora y siempre de los marianistas se troncharon debajo de las trabajaderas para eludir airosos el agobio inquietante de esa puerta. Dicen que Juan de Mesa trabajó en este Cristo, Jesús entre ladrones. La ironía de los hechos nunca pudo anular la energía motriz de la esperanza. Y esperar es creer. Creer sin desmayo en el paisaje del amor y de la vida. Desde que se fundó antes de la conquista de Granada, esta hermandad ha esperado. La dimensión de su perseverancia nos la ha hecho posible en la tarde del jueves. A distancia, acechando en su seno el fragor del Calvario, la Virgen de las Lágrimas enseñaba a llorar, comunicando los valores del llanto. Siempre te dije que los hombres no lloran. Estaba equivocado. Los ojos necesitan desbordarse. Las lágrimas resumen lo que los pensamientos nunca saben decir. Aprender a llorar es la más necesaria de las asignaturas. En esa plaza calle que es el Carmen, se ha palpado la seriedad marrón de estos cofrades de los estudiantes. El tesón de pionero de aquellos estudiantes de comercio la diseñó en el 47. Siempre he temido que el paso se estrellara contra ese túnel de fachadas amenazadoras de la carpintería baja. No sabes qué difícil ha sido que la sagrada lanzada se mueva entre nosotros. A ese mismo Jesús, a que Longinos hiere con su lanza, lo hirieron de otro modo algunos desalmados que intentaron quemarlo y destrozarlo cuando España era un volcán en erupción. Ni cuerdas ni machetes lo lograron. Una vez más salió de este convento de los carmelitas, que de unas casas de la pescadería vieja han sabido erigir una basílica en esa misma plaza que fue de Martín Dávila, que dejó tuerto a un moro por una irreverencia. Carmen es mejor nombre y mejor ejemplo. El domingo de Ramos, la Alameda Cristina se llenaba de niños y de palmas. Hoy abundó de historia y devoción,
y también de carritos con las sartas de roscos oliendo a Jueves Santo. Alfonso el Sabio no pudo sospechar que aquel reducto musulmán que cedió a la tutela de los predicadores llegaría a ser el hogar de una hermandad de nazarenos. Y tú quizás no sepas que fueron genoveses los que fundaron este dulce nombre de Jesús orando en el huerto. Mientras la Virgen de la Consolación, que fue patrona blanca de Jerez, vela en su templo, los penitentes de hábito dominico escoltaron a un Cristo que sufría la promesa del martirio. La dorada canastilla barroca se hizo tierra labrada de Getsemaní. Siempre he querido entender a este hombre que llegó a sudar sangre ante la más terrible de las decisiones. Es difícil morir, y mucho más difícil es morir por los hombres. Pero aquel cáliz no pasó de él, y el destino de todos comenzó a edificarse. Bajo el paso de palio que tu antiguo profesor de dibujo comparó a un templo griego, la Virgen de la Confortación estalló de barroco en la Alameda. Unida al ángel que creó la Roldana, convirtió en un momento este Jerez en un círculo trágico de calvario y belleza que se cernió de súbito sobre la calle larga. Es el precipitado de la fe y la cultura de aquel viejo convento de extramuros que cultivó en Jerez la semilla escolástica. Siempre te ha apasionado la filosofía. Te imagino asediado por los gruesos volúmenes de los pensadores. Los jóvenes de entonces no pudimos apuntar tan alto. Los rigores nocturnos del relente no consiguieron deshacer mis deseos, como no iba a contarte la trascendencia del mayor dolor. Me he acercado a la plaza de la hierba, donde si uno está atento, aún huelen deliciosas aquellas berzas que allí se preparaban. Quise ver recogerse a una hermandad que hizo de un sueño una Semana Santa. Más mudéjar que nunca y patrón como siempre, San Dionisio miraba cuando Pilatos presentó al ex homo. El color y la noche fueron causa común en el pretorio, frente al que el pueblo optó por condenar. Ante nosotros, sencillamente un hombre capaz del holocausto. Sorda ante la utopía, la humanidad no ha descifrado su generosidad. Va a hacer ya 5 siglos que esta hermandad perdura y aún mantiene el frescor del principio. Nuestra Señora del Mayor Dolor, con el puñal reventándole el pecho, detuvo los latidos y las respiraciones. La saeta se anudó en los varales e hizo que las miradas fluyeran hacia el rostro que talló Martínez Montañés. Me quedé sin aliento adherido a esa torre donde hace tanto tiempo se vendía a cuarto el cántaro de agua de la Alcubilla. Tenía que decírtelo antes de abandonarme a ese sueño despierto de la madrugada. No quiero que se pierda ni una línea capaz de sugerir. Este diario ha de ser completo. Arrojar fuera lo que llevo dentro. Es la cara visible de mis sentimientos. La noche clara me abre como una flor sus brillos de universo. Es hora de salir. Cuando la luz del día juegue en los visillos, te seguiré contando. Querido hijo, antes de dormir, quisiera que supieses cómo ha sido la madrugada de este viernes. No es la primera vez que este sol de las 11 se acurruca en mis sábanas. El sueño es un deseo que tardará en cumplirse. Los nervios de estas horas seducen mi cansancio. Tengo los ojos abiertos como el día y tengo en el bolígrafo 1.000.000 de palabras. La plaza de San Miguel esperó a que fueran las 2 para callarse. Estábamos tan juntos como la hierba de estos campos del sur. La ermita de Extramuros, que perpetuó una victoria contra los sarracenos, se ha convertido en la joya más noble del arte de Jerez. Cuando todas las voces se apagaron, se encendieron faroles y pabilos. En la plaza nació la penitencia de estos hombres, descendientes de aquel antiguo gremio de manteros que fundó la hermandad. No hay nada parecido a la salida de este crucifijo. El silencio era espeso porque Jesús se encontró con la muerte. La rigidez del cuerpo, esa forma grávida de colgar, sus músculos,
sus dedos, eran indicios del fallecimiento. Sobre los bellos medallones del paso yacía imponente el hombre que, enamorado de la humanidad, quiso morir por ella. Tras él, María Santísima de la Encarnación hizo vibrar de nuevo la piel de todo el mundo. Había muerto, sí, pero esperaba la resurrección. Este viejo Jerez, anclado en el secreto de Tartesos, se ha rendido a sus pies. ¿Cómo sería el requiebro cuando ascendió en volandas por esa antigua calle de las novias? El aire fresco de esta noche azul me trajo a la memoria tu inquietud infantil. No habías llegado a un sitio cuando tu desazón ya estaba en otro. Pensando en ti, sin darme cuenta casi, la calle honda me atrajo hacia el respeto de las 5 llagas. Como una florecilla franciscana, a pesar de la cruz sobre su espalda, cubriendo aquella vía de los caldereros, el Señor se me hizo sencillez a la luz fantasmal de sus faroles. Me pareció imposible el continuo incesante de la historia. Cuando la Reconquista, el calor franciscano caldeaba la plaza del Arenal y las celdas de sus mendicantes ocupaban el mercado de abastos. Hoy solo queda el templo. Siguiendo este Vía Crucis, como queriendo ayudar a su hijo, la Virgen de la Esperanza, bajando firme por Santa María, se perfiló en la vieja calleja del Caño. Esperar es lo único que merece la pena en esta vida. Y yo te espero, hijo, porque sé que no hay nada perdurable que separe a los padres de los hijos. Sé que nunca serás lo que yo he sido. Tú eres el responsable de las alternativas. Pero te encontraré, porque saldré a buscarte por el camino que tú mismo elijas. En San Juan de Letrán, esa antigua capilla del Hospital de la Candelaria en tiempos del beato Juan Grande, reside la más paisana de las cofradías. La calle larga se hizo más femenina cuando el encanto paralelo de sus nazarenas de farol morado y oro hacían confesión pública de fe, protegiendo a Jesús del peso de la cruz. Y ayudando, o forzando, quién lo sabe, ese judío que quiere ser perverso y que no puede ser sino simpático. El marquillo, con su atuendo anacrónico, genera la ternura queriendo suscitar la repulsión. El siglo XVI, cuando Jerez tenía 2 patronos y a San Dionisio sumo San Sebastián, abogado perpetuo contra los contagios, nació esta cofradía emparentada con los toneleros bajo la advocación de San Andrés. Traslados y saqueos franceses y españoles han madurado la fe de nuestros populares nazarenos, que defendían su Virgen del Traspaso con la autenticidad de sus maneras. Sobrebordada, su corona se hundió en la noche cerrada sobre la frente viva, y con ella San Juan se abrió paso a través de unas lágrimas saladas y amorosas. Eran casi las 6 de la mañana. La humedad se hacía alfombra en las calles y un frío más intenso profetizaba el alba. Aún se batían en todas las esquinas el nutritivo aroma del adobo frito y la fragancia ardiente de las morenitas. Fui caminando hacia la Plaza Esteve para templar mi cuerpo con una buena taza de café. Recuerdo tus desvelos por los churros, esos finos y tiernos churros humeantes que en espirales largas y generosas siempre se terminaron con urgencia en tus manos. No quise ver la hora porque la insinuación del sol se había producido. Me dirigí con las piernas pesadas a la plaza de Rafael Rivero, aquel alcalde que subió a esta ciudad en el ferrocarril y nos regó de aguas el Tempul. Casi desarropado el gentío, no sé si me miró el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Lo cierto es que sentí cómo me derrumbaba la tristeza. La muerte no es un bien para los hombres, sino una vocación inevitable. Ninguna muerte es buena salvo aquella, la suya, que permitió vivificar el mundo. Tras esta corte de túnicas descalzas y cinturones de esparto, María Santísima del Dulce Nombre mediaba y hacía mejor la muerte de su hijo. Cuántas muertes, venganzas encubiertas y violencia maldita en el juego de cañas de aquellos caballeros de Jerez. Cuánta sangre vertida en la defensa de proyectos distintos para la convivencia. No más muerte, parece que nos dice la del Dulce Nombre, cuando clausura el paso de un misterio.
Cuando el sol germinó en los rincones, izándose orientar por la calle empedrada y la Puerta del Sol, más tarde de las 9, me conmovió la fuerza de la yedra. Las entrañas del pueblo aplaudían a este fruto del recogimiento. Su capilla, antiguo tabernáculo que protegió una cruz de la plaza de Orellana, era murmullo y rezo, muchedumbre y saeta. Nuestro Padre Jesús de la sentencia y humildad, con las manos atadas, fue condenado a muerte. Pilatos no sabía del valor de este hombre. Nosotros seguimos sin apreciar el valor de la vida. Nada se hace tan fácil como condenar. Comprender y aceptar la diferencia está en la aurora de la madurez. Bañada por el día, radiante de esperanza y popularidad, la Virgen de la Yedra arrancó de la cal de sus calles la Pasión de Jerez. Su siglo XVII se hace siglo XX cuando sus dolores de Belén se transforman en esperanza de la Yedra. Su gente llora y ríe cuando de ella solo quedan esos tremendos candelabros de cola donde los angelitos se alimentan de mar y de María. Ya es casi mediodía. No sabes la alegría que produce esta conversación. Este diario es como una aventura que me vincula a ti. Y eso es más importante que dormir unas horas. Ha terminado mi Semana Santa. Jerez ha quedado presintiendo la gloria y yo quedo a la espera de ti. No quiero despedirme sin dialogar contigo de esta tarde plomiza que se ha llamado viernes. El Santísimo Cristo del Perdón, cuando bajaba por la calle Tardix, fue lo primero que vino a mi encuentro. Esa calle de nombre tan extraño se llamaba la calle de la sangre cuando tú eras pequeño. Y se llamaba así desde que un carpintero de carretas empleó su fortuna en dar un hospital a su ciudad, y fue precisamente en esta calle. Es el Cristo más joven de Jerez, y eso me parecía cuando se me acercaba tan barbilampiño después de visitar el sanatorio de Santa Rosalía. Este segundo hijo del barrio de La Plata es un impresionante canto a la austeridad. La humildad de sus andas se compuso en el puerto de Santa María, en los talleres de formación profesional. Alguien que no sabemos talló la Virgen del Perpetuo Socorro, que velaba a su hijo recorriendo las calles y las plazas. Quise ver la hermandad de las viñas desde el León de Correos, cuando la lluvia nazarena desembocaba por la calle Honda, esa calle que estuvo sin aceras hasta que fue mayor el siglo XVIII. Las viñas, su parroquia; la vid, su barriada. Cuánto cambió Jerez desde que los viñedos devoraron olivos y trigales. El Santísimo Cristo de la Exaltación es elevado hacia la vertical para hacer del Calvario un compromiso. Ese Jesús final del sacrificio es fruto del afán de un sordomudo. Hace poco cumplieron 25 años estos hermanos del Camino de Arcos. Año tras año, a pesar de los números de la economía, logran sacar a esa María Santísima de la Concepción, que late tras el Cristo envuelta y cálida en el inmenso manto. Más tarde, volverá por el Cerrón, donde siempre olió a chucherías y carmelas de Perea, camino del paisaje de la vid. Surcaba por mi cara el aire vespertino, cuando vino a mi encuentro una belleza sola. La túnica morada tenía levemente de contrición el blanco. Por la calle Morenos, recuerdo de los vástagos que arrojó al mundo aquel renacentista don Gonzalo, en las tierras de vino de la Albarizuela, vi venir a la Virgen de Loreto, solitaria en el Gólgota de espaldas a una cruz sin redentor. Reina del cielo y de sus aviadores, esta Virgen de un lejano sabor italiano no quiso ni mirar ese sudario que se abriga en la cruz. Todo había concluido. Jesús en el sepulcro aguardaba impaciente el tercer día. Ella espera por madre y llora por mujer. No quedó nadie, solo el cielo y la tierra y el desgarro instintivo de una virgen que volvería a San Pedro, subida en las agujas de las 12. Volví un momento a casa para aliviar mis pies y mi apetito. Las 3 entradas de este Viernes Santo exigían de este cuerpo arruinado una cierta gimnasia. Ya no hay Sábado Santo que desfile en Jerez. Vería los últimos capirotes, escucharía los tambores de cierre y aspiraría la postrera bocanada de incienso. Siempre querías que nunca terminase. Imagino que uno de los motivos fue el colegio, pero habría también otros.
aunque peor definidos. Me salpican los versos de entre las venas, cuando son de esperanza para la tierra, y me salpican los versos de entre las venas, cuando son de esperanza para la tierra, pero otras veces llevo dentro del verso penas de muerte, penas de muerte. El pequeño reposo me devolvió las fuerzas y me noté más ágil camino de San Telmo. La madrugada parecía la tarde hirviendo en la perdida plaza de la Oliva. Me fui directamente a la cruz vieja, gitana y emotiva, para casar mi fe con mis sentidos. Alguna cruz habría en ese primitivo despoblado para la protección de caminantes. Las saetas eléctricas purificaban la pasión contenida. Los penitentes, con la cara al viento, desafiaban a la geometría. El Cristo enmelenado aún miraba a lo alto, tal vez diciendo la última palabra a punto de expirar, bañado por la luz y el tintineo de sus candelabros. Ver al cachorro abrazado a esa cruz de plata que escapó a la rapiña francesa con una capa verde de pintura es ver por un momento cómo lo que creemos se plasma en una forma. La elegancia en la muerte subía lentamente camino de las en otro tiempo playas de San Telmo. Este barrio, que corona el barranco, miraba al mar cuando el portal atesoraba redes recién tejidas. Fueron los pescadores y barqueros quienes armaron esta cofradía. Su origen marinero ha quedado en la ermita de San Telmo, patrón de navegantes, como el legado de una historia de orillas y de espumas. Tras el Cristo, un San Juan con una palma sin explicación, aturdido quizá por la tensión dramática, parecía desmayarse. Cerrando el marco de la procesión, la Virgen del Valle vuelve por su paseo de hace más de 3 siglos, renovando el sabor de sus lágrimas. No sabes, hijo. Todavía no sabes. No hay nada comparable a la muerte de un hijo. Es el quebrantamiento de la ley de las cosas y un pellizco sin límites en la carne del alma. Y esta Virgen del Valle conoce ese naufragio de los equilibrios. He salido a buscar por la Porvera, esa calle que acariciaba hasta la Puerta Nueva las antiguas murallas, el colosal misterio del descendimiento. Siempre que lo contemplo, me imagino el sudor que se escapa por los respiraderos. Soportando ese peso cada metro, hermanos costaleros hunden en sus molías la gravedad de las trabajaderas. Jerez se está nutriendo de estos cargadores, a los que su creencia ha convertido en sabios debajo de los pasos. Ellos acunan el rictus de dolor de su señora y levantan a una y por igual sus símbolos de fe. Pensando en ellos, me volví a encontrar con nuestra Madre y Señora de la Soledad, con sus bordados llenos de Jerez y sus extraordinarios candelabros de cola. La última noche de esta Semana Santa la hizo danzar camino de ese vetusto monasterio de mínimos que es ahora la iglesia de la Victoria. En las perlas que brotan de sus ojos se adivinaban los horrores de su soledad cuando el hijo se había ido definitivamente. En la espesura de la madrugada, llegué a un calvario donde los jerezanos perpetuaron sus votos cuando Jerez se hundía con el imperio. La funerala inmóvil de las armas anunció el santo entierro, oficial, diferente y sobrecogedor. Las últimas saetas se agarraban al aire con desesperación. Se rompió. Sobre ruedas, el Jesús yaciente dormía un sueño de paz en la urna de plata funeraria. 40 años antes de que Jerez fuese de la frontera, Alfonso XI figuró en su séquito. Nuestra Señora de la Piedad también volvía al Calvario sin palabras, casi sin llanto, seca por la inclemencia y la injusticia. Aquel viejo terreno mercedario, cedido a esta hermandad para hacer su capilla, testificó el epílogo. Abanderada por la unión de hermandades, la Piedad guardó con ella la Semana Santa. Eran las 3 en punto de la madrugada y en el ambiente estaba la resurrección.
esta Semana Santa es el principio de mi despedida. Estos días que he vivido por y para ti me han abierto la ruta de mi intimidad. Me he sabido cristiano de Jerez. Nacer en algún sitio es una condición del ser humano, y yo he nacido aquí. Mi relación con todos y con todo no puede ser ajena a esa verdad. Mi primer llanto fue un llanto jerezano, y jerezano fue aquel beso primero que inauguró mi frente. Aquí me hice cristiano, al principio en la corriente fácil de la costumbre, luego en la fe exigente de quien quiere querer lo que ya quiere. Estas son mis raíces, y solo desde ellas puedo serte sincero. Espero que estas líneas te permitan comprender a tu padre. Yo sé que el mundo es más grande, pero sé que ese mundo hay que mirarlo desde alguna parte. Te lo dije al principio. No te pido que creas en lo que creo, sino que creas en mí. Tú también has nacido en estas calles y has urdido a su sombra juegos y travesuras. Quizá el año que viene me acompañes. Las cepas infinitas se cojarán de verde y el azahar bajará del naranjo. La primavera prenderá en Jerez. Un abrazo muy fuerte de tu padre.